Bien, que tengan un buen día, los chicos del cuarto año de secundaria. Permítanme saludarlos a nombre de la institución educativa La Católica y dar por apertura al curso de comprensión lectora que vamos a llevar en este año 2020. Número uno, el tema número uno que nos toca trabajar el día de hoy tiene que ver con responder la pregunta de cómo ser lectores competentes, ¿no? Seguramente sí, todos podemos leer, todos podemos decodificar una información, pero la pregunta es cómo llegar a ser un lector competente, es decir, un lector que pueda, pues, decodificar de la mejor manera la información, poder procesarla, poder generar de repente organizadores visuales con lo que se lee, poder responder a preguntas a cabalidad. Entonces el tema de hoy justamente nos va a poder contestar a esas preguntas, el poder saber cómo ser un lector competente. Bueno, en primer lugar tenemos que saber, chicos, que para poder alcanzar un buen nivel de comprensión lectora es necesario desarrollar 6 capacidades. Son las 6 capacidades que vamos a conocer el día de hoy y tenemos que adiestrarnos en ella, tenemos que mejorar, reforzar estas capacidades para poder decir luego, bueno, sí, tengo cierto nivel y soy un lector competente, es decir, soy un lector que puede unir la información que ya tenía en la mente con la nueva información que me brinda el texto. Y no solo unirla y formar un nuevo conocimiento, sino hacer que éste sea flexible, es decir, que yo pueda crear organizadores visuales, que yo pueda dar mi juicio o mi opinión acerca de lo que he leído. ¿Sí? Entonces, para ello, como dice la nubecita que tenemos aquí en la diapositiva, necesitamos desarrollar 6 capacidades. Capacidades para alcanzar la competencia lectora, nos dice, ¿no? Tenemos la de condiciones, tenemos 2 capacidades de condiciones que debemos de mejorar para poder alcanzar esta competencia. Dentro de las capacidades de condiciones tenemos el apropiarse del sistema de escritura, que lo voy a explicar más adelante, y también el definir el propósito y la estrategia de lectura. ¿Sí? Recuerden, tenemos que desarrollar 6 capacidades para poder llegar a la competencia lectora. Entre ellas, aquí tenemos las 2 primeras, vamos a continuar. Las 4 siguientes pertenecen a las capacidades de procesos. ¿Sí? ¿Cuáles son? La de identificar información, la de reorganizar la información, la de realizar inferencias y la de reflexionar, muchachos. De repente hasta ahora hay ciertas dudas, ciertas preguntas que se están haciendo cada uno de ustedes. No se preocupen que a continuación vamos a explicar en cada diapositiva cada una de las capacidades para poder llegar a ser un lector competente. Primero tenemos, les expliqué, las de condiciones, es decir, aquellas que te permiten ver que estás tú pues en condiciones, que está todo adecuado para que puedas obtener información del texto. ¿Sí? Ahora lo explico mejor para que puedan entenderlo. Tenemos la primera, que es apropiarse del sistema de escritura. Vamos a leer primero la diapositiva y luego la voy explicando. Dice, conocer los elementos con los que está escrito el texto, es decir, las palabras, los signos de puntuación, el uso de conectores, etc. Hey, yo no puedo comprender un texto si yo no conozco las palabras o los signos que están en él. Ejemplo, me llega una carta, ¿no?, de un amigo, de un familiar que fue a Estados Unidos hace muchos años. Él ya aprendió a hablar el inglés y me envía una carta de repente escrito totalmente en inglés, ¿no? Entonces, si yo no me apropio, es decir, si yo no conozco el idioma, las palabras, los signos que se usan en este texto, no voy a poder conocerlo e interpretarlo de la mejor manera. Es por eso que lo primero que se debe hacer es apropiarse, es decir, conocer cómo está escrito el texto. Cojo un texto, bueno, que hay este signo, hay esta palabra, hay estos conectores, sí los conozco, así que probablemente pueda comprender el texto. Es el primer paso, ¿sí? Pasamos a la segunda capacidad de condición, que tiene que ver con el definir el propósito y la estrategia de lectura, ¿sí? Yo ya vi en mi hojita, por ejemplo, seguimos aquí, ya vi en mi hojita, que las palabras que están o que aparecen sí las puedo comprender, no hay ningún problema. Ahora lo que tengo que hacer es elegir el propósito o mi tipo de lectura, ¿sí? Bueno, mi propósito en esta oportunidad de repente es solamente ser una lectura panorámica, ¿sí? Como le dicen, una pasada. No, mi propósito en este caso es simplemente
a leer la primera parte, una lectura analítica. Entonces, primero tengo que definir cuál es tu propósito. ¿Qué quieres obtener con la lectura? Una vez que ya tienes tu propósito, recién puedes aplicar las estrategias adecuadas, ¿no? De repente, bueno, yo quiero una lectura panorámica, así que como ya elegí el propósito, ahora sí puedo decir, bueno, para hacer una lectura panorámica necesito hacer una lectura veloz, es una de mis estrategias. Entonces recuerden, definir el propósito y la estrategia de lectura. A continuación tenemos las capacidades de proceso, ¿sí? Es decir, ya entrando a lo que es el contenido un poco más del texto que voy a leer. La primera capacidad de proceso es identificar información. ¿Sí? Es muy parecido este identificar información al nivel literal que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Por qué? Dice, consiste en encontrar o descubrir ideas u otros aspectos que están expuestos claramente en el texto. Es decir, lo primero, una vez que yo empiezo a leer, es poder yo identificar ideas o afirmaciones que están presentes en el texto. Eso es lo primero, identificar información. Continuamos. Otra cosa importante, otra capacidad importante, es el reorganizar información. ¿Qué significa esto, profesor? Lo siguiente. Implica el parafrasear las ideas. ¿Qué es parafrasear? Expresarlas con otras palabras, representarlas mediante un esquema o un gráfico. ¿Sí? Vamos a continuar la cadena. Si yo ya pude obtener información, ¿sí? Yo tengo un texto, ya pude obtener información, lo que tengo que hacer ahora es las mismas ideas que están en el texto, pues eh, convertirlas o realizarlas con mis propias palabras. O también de repente leí un texto sobre los géneros musicales, ¿no? En el que me narra cómo empezó la música, me empieza a explicar un poquito de cada género, y yo con esta capacidad de reorganizar información, quiere decir que yo podría tranquilamente hacer un mapa conceptual con todos los géneros musicales. En eso consiste el reorganizar la información. Siguiente, tenemos el realizar inferencias, ¿sí? Para realizar inferencias debemos saber primero qué significa inferir. E inferir es la capacidad que consiste en plantear ideas nuevas a partir de las que están expuestas en el texto. Es parecido al nivel inferencial que ustedes ya conocían, ¿no? A raíz de ciertas hipótesis, perdón, a raíz de ciertas bases, ¿sí? De ciertas bases de palabras o de hechos, yo puedo obtener nuevas hipótesis, ¿no? De repente, a ver, Luis realizó una fiesta, una reunión a las 10 de la noche, ¿no? En su casa, pero cuando llegó el día indicado solamente habían 3 personas. Listo. Ahí termina el texto. ¿Qué puedo inferir? Puedo inferir que de repente, es decir, qué información puedo obtener que no esté presente en el texto, pero por lo expuesto yo puedo decirlo. Puedo decir, seguramente la reunión fue muy tarde y por eso no pudieron ir los chicos. Otro, la reunión probablemente no había habido una buena comunicación y no llegó la invitación. ¿Se dan cuenta? Esas son hipótesis que yo puedo extraer a partir de una información previa que me da el texto. Continuamos. El reflexionar, ¿sí? El reflexionar que tiene mucho que ver, es muy parecido, tiene mucho paralelo a la parte del juicio crítico que ustedes ya conocen, ¿sí? La parte del juicio crítico que la trabajaron, me parece, el año pasado y se los recuerdo, tiene que ver con el que tú puedas opinar o dar tu grado de valoración en cuanto a un tema, o en este caso en cuanto a lo que te indique el texto, ¿sí? Entonces dice reflexionar es la capacidad de evaluar y valorar el texto, tanto en su forma como en su contenido. Nos permite al lector opinar sobre el tema. ¿Sí? Entonces, chicos, es necesario recordar, por favor, que tenemos 6 capacidades. ¿Sí? Tenemos 6 capacidades muy importantes para poder lograr ser un lector competente. Primero están las de las de condición, claro, son aquellas, las de condición, que te permiten pues ver si es que tú estás apto para empezar la lectura, ¿sí? Lo primero, recuérdalo por favor, tiene que ver con el apropiarse con el sistema de escritura, quiere decir conocer las palabras, los símbolos. Lo segundo tiene que ver con el definir el propósito de lectura, es decir, qué tipo de lectura voy a hacer. Luego viene la de identificar información, es decir, poder extraer del texto
información que está ahí literalmente, poder reorganizarla, ¿sí? Es la siguiente capacidad, que como les expliqué, tenía que ver con el poder hacer mapas conceptuales, el poder parafrasear de repente las ideas. Tenemos luego la realización de inferencias, que consistía justamente en inferir o dar nuevas ideas a raíz de los datos que se les entrega ya en el texto. Y por último, pues el poder reflexionar. Este último es un nivel mucho más alto al que todos debemos apuntar, porque no basta de repente con leer un texto, conocerlo, conocer las ideas principales, secundarias, el tema quizás, pero no emitir un juicio crítico. Siempre es bueno, sea positivo, sea negativo, poder reflexionar, es decir, poder evaluar los textos que tenemos. ¿Sí? Este ha sido pues el tema número 1 en comprensión lectora para el cuarto año de secundaria. Espero que puedan entender de manera clara lo que quise plasmar en las diapositivas. De lo contrario, nos estamos comunicando a través del Zoom para poder pues responder todas las inquietudes que tengan ustedes, chicos. Que tengan un buen día, éxitos para ustedes, para sus familias, a nombre de la institución La Católica.